Por la provincia de San Luis, senadora Catalfano. Catalfano. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, decir que realmente me entristece tener que estar hoy acá debatiendo un presupuesto que de argentino y popular no tiene absolutamente nada. Pero afortunadamente también estoy acá elegida por el pueblo de San Luis para representarlos y para hacer oír su voz. Quiero tomarme solamente un minuto para hacer un pequeño balance de lo que fue este año el tratamiento de distintas leyes. Entre otras que se aprobaron a fines del año pasado, se aprobó la Ley de Reforma Previsional, una ley que dejó a los jubilados completamente desprotegidos, que los sumió en una situación de extrema vulnerabilidad, todo en una situación de un Congreso vallado como el que tenemos hoy. Luego aprobábamos en este Senado la Ley de Emergencia Tarifaria. 4 horas más tarde el presidente de la Nación la vetaba, una vez más beneficiando a las grandes empresas y perjudicando a los usuarios en este caso. Lo mismo sucedía con la ley corta, la denominada ley corta, ley de fomento de las telecomunicaciones, una ley que favorecía al sector empresario que maneja un discurso hegemónico y perjudicaba a las cooperativas, a las pequeñas y medianas empresas de medios. La verdad, desde mi punto de vista, me parece que esta es una cuestión ideológica y una cuestión de fuertes convicciones. Cuando nos encontramos frente a un gobierno que con cada política que implementa, que lleva adelante, beneficia a ciertos sectores de la economía más concentrados y perjudica a los sectores más vulnerables, me parece que las diferencias realmente se hacen notar y jamás podría ser una legisladora facilitadora o cómplice de la aprobación de ciertas leyes que muchos por ahí dicen para garantizar la gobernabilidad. No me parece necesario. Respecto de este presupuesto que estamos tratando, se encuentra completamente desfasado respecto de la realidad que viven los argentinos todos los días. Para el año que viene, para el próximo año, el 2019, se proyecta un dólar a 40 pesos, lo que ya fue ampliamente superado en las últimas semanas, incluso respecto de las bandas cambiarias que se establecieron hasta 44 pesos. Lo mismo ocurre con las proyecciones de evolución del Producto Bruto Interno. Se prevé en el presupuesto una caída del 0,5% y ya las consultoras privadas y el propio Fondo Monetario Internacional, que es el principal aliado de este gobierno, estima una caída superior al 1,5%. Entonces, considero que este gobierno jamás pudo cumplir con las distintas proyecciones que se ha puesto como meta. De hecho, a fines del año 2015, en plena campaña electoral y antes de asumir la presidencia, el presidente Mauricio Macri había prometido, por ejemplo, pobreza cero. Hoy los niveles de pobreza aumentan año tras año, semestre tras semestre, e incluso se ha empobrecido a la clase media trabajadora argentina. Además, se había prometido bajar la inflación. El presidente dijo, en mi gobierno la inflación no va a ser un problema. Hoy tenemos una inflación acumulada cercana al 50%. En la proyección del presupuesto vigente figuraba un 15% y los salarios y las paritarias giraron en torno a ese 15% que por supuesto hoy no alcanza. Respecto del crecimiento, también se preveía un crecimiento de 3,8 puntos y no solamente que no vamos a crecer, sino que se estima una caída del 2% del Producto Bruto Interno. Y respecto del dólar, en el presupuesto actual decía que iba a estar en 19 pesos y hoy se encuentra duplicando ese valor. Entonces, la verdad, señor presidente, es que me parece que la incapacidad y la inoperancia de este gobierno nos van a llevar indefectiblemente a que se pierda la credibilidad en nuestro país con todo lo que eso implica. Además, detrás de este proyecto de presupuesto que ya tiene media sanción, se esconde una ley de déficit cero, algo que ya se había intentado imponer tiempo atrás y que los argentinos conocemos las consecuencias nefastas que trae. Las directivas del Fondo Monetario Internacional nos dicen que el único camino posible es lograr que si no logramos un superávit primario no habrá un crecimiento económico posible. ¿Cómo se logra esto según el propio gobierno? Ajustando en el gasto público. Bajo este esquema nos quisieron hacer creer que el único camino posible era atraer inversiones extranjeras y dejaron de lado cualquier tipo de política económica tendiente a beneficiar el consumo interno. Y la verdad es que esto también hubiera traído superávit primario, pero por sobre todas las cosas hubiera beneficiado a todo el pueblo argentino. Lo más lamentable de estas situaciones es que el famoso
crecimiento del segundo semestre que tanto pregonaba el mejor equipo de los últimos 50 años, como dijo el senador propinante, nunca llegó y tampoco llegaron las tan anheladas inversiones. Hoy los argentinos, este país, se encuentran en un estado de vulnerabilidad sin precedentes. Los argentinos pierden todos los días mayor poder adquisitivo, las tarifas y los alquileres aumentan, también aumentan los precios de los alimentos de la canasta básica, las naftas, ni hablar, y todo esto repercute en la calidad de vida de la gente. No podemos, como legisladores, hacer que los argentinos carguen sobre sus espaldas con esta nueva ley de déficit cero, que lo único que trae es que se puedan pagar la deuda externa, una deuda millonaria que el mismo gobierno nacional es el que incrementó. Porque vale la pena recordar, también lo mencionó el senador Fuentes, que se incrementó en 320.000 millones de dólares la deuda de este país, lo que representa un 87% del Producto Bruto Interno y desde que asumió Macri el 80%. Miren, con mi equipo sacamos algunos números respecto de la transferencia de recursos que se realizan para cubrir el pago de esta deuda. De cada 100 pesos destinados al pago de deuda, solamente 38 van a educación, 25 pesos a salud, 11 pesos a protección social, 7 pesos con 70 a ciencia, 4 pesos con 80 a vivienda, 4 pesos con 10 a agua potable, 1 peso con 80 a trabajo y solamente 10 centavos a la industria argentina. Me parece que están muy claras cuáles son las prioridades que manifiesta este gobierno. Mi provincia, la provincia de San Luis, con su gobernador Alberto Rodríguez Saá a la cabeza, como todos saben, rechazó este proyecto desde el primer momento. En verdad, más que rechazarlo, lo que nosotros consideramos es que debería haber sido devuelto al Poder Ejecutivo Nacional para que se elabore un presupuesto pensado para todos los argentinos. Solamente le pido permiso para leer unas palabras del gobernador en su último discurso a todos los puntanos. La posición del gobierno de San Luis fue que ese presupuesto debía ser devuelto al Poder Ejecutivo, con unas simples palabras. Señor presidente Macri, nos ha mandado un presupuesto del FMI. Le devolvemos este y mande uno de acuerdo con los dolores y las necesidades del pueblo argentino y las provincias argentinas. La verdad, desde que se inició la gestión de Cambiemos, San Luis ha sido una de las provincias más afectadas. Se ha subejecutado obras y recursos desde el año 2017 hasta 2019 en lo que respecta a partidas presupuestarias para proyectos de infraestructura. Se ha reducido en un 67% y sobre todas las cosas, en este presupuesto, una vez más, no se incluye el pago de la deuda que la Nación mantiene con la provincia de San Luis. Una deuda que hoy asciende a más de 23.000 millones de pesos y que tiene sentencia firme de la Corte Suprema. Entonces, este gobierno, por un lado, no cumple con las decisiones de la Corte Suprema y, por otro lado, elige pagar deuda externa antes que pagar lo que le debe a una provincia argentina. La verdad se me hace imposible darle el visto bueno a este presupuesto. La historia nos ha demostrado y nos ha enseñado que la recesión, la miseria y el hambre no se combaten con mayores políticas de ajuste. Y como dije, vengo de la provincia de San Luis, una provincia que hace más de 30 años tiene una escuela de administración que nos permite, que nos enseña en verdad que no se debe gastar ni un peso más de lo que ingresa, donde año tras año los trabajadores reciben un salario que es muy superior a la inflación, donde no tenemos deuda, donde la pobreza y el desempleo, estos índices mejoran año tras año. En San Luis afrontamos las crisis con más trabajo y con más obra pública. Tenemos un fondo anticrisis que nos permite proteger a todos los puntanos. Realmente, como peronista y como puntana, digo todo esto porque me enorgullece mi provincia. Como legisladores, tenemos que devolverle a los argentinos la esperanza de poder confiar en quienes los representan. Este proyecto de presupuesto, que ya tiene media sanción, va a incrementar la miseria. Y por todos estos temas que mencioné en mi discurso es que no voy a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias.